Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Aquí nuevamente adorando al Señor. ¿Qué tal si comenzamos con una palabra de Dios? Allí donde tú estás, escúchala. Y vamos a también a orar, entregar al Señor este tiempo. Gracias te damos, Señor Jesús. Vamos a orar conforme a la palabra que dice en Juan 3, 29 y 30. Y dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca para que yo mengue. Amado Jesús, precioso Rey de los cielos, en este tiempo, Señor, nosotros menguamos, Señor Jesús, para que seas tú creciendo, mi amado Señor. Tú eres el amado esposo de la iglesia, mi amado Señor. Tu iglesia, que es tu esposa, se prepara en este tiempo de cuarentena, menguando todo lo que viene de la carne, todo lo que te entristece y no te agrada, mi precioso Rey. Lo sacamos y lo echamos fuera, Dios, porque declaramos que en este tiempo es el Espíritu Santo quien obra en nuestras vidas. Es tu Espíritu Santo quien transforma nuestras vidas, mi precioso Rey. Gracias, Señor Jesús, porque en este tiempo todos necesitamos de esa comunión contigo, de esa intimidad contigo, Señor Jesús. Tenemos sed de tu palabra, sed de tu presencia en todo tiempo. Oh, amado Jesús, queremos agradarte en todo tiempo. Gracias, Padre, porque este tiempo de cuarentena ha servido, Señor Jesús, para que muchos lleguen a tus pies, Dios. Oh, gracias. Para que muchos abran los ojos, mi amado Señor, y reconozcan quién es el Señor Salvador, quién es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre. Quita todo estupor y todo velo de aquel que no te ha reconocido todavía, Señor Jesús. Tráelos con lazos de amor, mi precioso Rey. Señora, tráelos. Gracias, Padre Santo, porque en este tiempo esta iglesia está menguando para que tú estés creciendo en todo tiempo. Oh, sí, amado. Padre, tú eres el que debe ser glorificado, Señor. Tú eres el que debe ser alabado en todo tiempo, Padre. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres.
más esperado de toda la historia, Señor Jesús. Oh Señor, como decía hoy mi esposa en la oración y en la palabra, Señor, y decidimos menguar, Señor, para que crezcas tú en nosotros, Señor Jesús. Señor, esto se trata de ti, Señor, no se trata de nosotros, Señor. Se trata de la persona más importante de todo, Jesucristo. Te adoramos por quien eres tú, Señor. No solamente por lo que nos das, Señor, sino porque tú eres Dios, Señor. Porque tú eres el Rey, porque tú eres precioso, Señor. Oh, te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Oh, gracias por tu presencia. Podemos cantar, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Ahí donde tú estás, levanta tu voz y dilo. Señor, la obediencia por la prueba. Nosotros en este tiempo, Señor, conocemos aún más tu fidelidad, Señor, por esta prueba que pasa en el mundo, Señor Jesús. ¿Cómo no adorar un Dios tan fiel como tú, Señor Jesús? ¿Cómo no adorar un Dios tan cariñoso y tan especial como tú, Señor Jesús? Cuando cantamos tu fidelidad, Señor, nuestro corazón sabe, nuestro espíritu sabe, nuestra carne sabe, Señor, que tú has sido fiel, Señor Jesús. Quizá, aun cuando no hemos sido tan fieles, Señor. Oh, gracias. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por esa palabra gloriosa, porque como estamos cantando, Señor, con tu fidelidad, Señor, hoy has traído una palabra nueva para nuestras vidas. Gracias te damos, te dejo con la palabra y te bendecimos. Bye.
Quiero saludar a todos los que están viendo este video, decirles que Cali tiene un lugar especial en mi corazón. Las veces que he estado con ustedes en Cali he sido tremendamente bendecida, muy impactada por el amor que he visto que se tienen los unos a los otros y el amor que tienen por Jesús. Hace un par de semanas estuve hablando con la familia Gaez y fui tremendamente animada y bendecida de simplemente escuchar sus voces y verles. Y ellos me pidieron que hiciera un video para poder compartir con ustedes acerca de los amigos del novio. Así que eso es lo que voy a estar haciendo hoy, hablando con ustedes de los amigos del novio. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Dios, te doy gracias, Dios, por cada persona que está viendo este video. Gracias, Señor, porque no solamente nos conectamos a través de la tecnología, sino que nos conectamos a través de tu Espíritu. Y hoy día queremos escuchar lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Queremos escuchar lo que está en tu corazón. Queremos conocer mejor tus planes, tus deseos, Dios. Nos acercamos a ti por medio de tu Espíritu y te pedimos, Padre, instrúyenos en tus caminos, revélanos a Jesucristo, revela al novio. Mientras hoy día escudriñamos las escrituras, habla a nuestros corazones y transfórmanos. Dios, te doy gracias por lo que estás haciendo en Cali, por tu fidelidad, por manifestarte a ellos en medio de este tiempo, no solo de crisis, sino de estar en sus casas. Dios, gracias porque tú te manifiestas en cada temporada, en cada circunstancia y sigues siendo el mismo. Nosotros por eso te bendecimos, te pedimos que tú traigas algo fresco al corazón de cada uno de los que les va a estar viendo este video. En el nombre de Jesús oro, amén y amén. Bueno, voy a comenzar hablando de los amigos del novio y tal vez algunos de ustedes ya están familiarizados con este término de los amigos del novio. La persona que usó este término para describirse a sí mismo fue Juan el Bautista. Y para poder entender un poco más el ministerio de los amigos del novio, vamos a leer algunos de los versículos que están en relación a la vida de Juan el Bautista. El primero que quiero que leamos se encuentra en Lucas 1, versículos 13 al 17. Dice, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Este es el ángel o arcángel Gabriel manifestándose a Zacarías en el momento en el que estaba ofreciendo incienso en el templo. Y le dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Entonces, ya el arcángel Gabriel, antes de que Juan naciera, le reveló a su padre Zacarías cuál iba a ser el llamado de la vida de Juan. Juan era un hombre que iba a preparar la venida de Jesucristo, la venida del Mesías. Y Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, iba a tener una vida consagrada, una vida de devoción a Dios, pero al mismo tiempo iba a preparar al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Y parte de esta preparación tenía que ver con restauración familiar, con llevar a la gente a arrepentimiento. Y esto es lo que Dios necesitaba que suceda antes de que Jesús regrese, o antes de que Jesús venga por primera vez. De la misma forma, para que Jesús regrese, Dios está levantando una generación que es como Juan el Bautista, que va a preparar la venida del Señor, va a preparar a la gente para cuando Jesús regrese. Y cuando Juan estaba predicando, cuando él estaba llevando al pueblo de Israel a arrepentirse, a volverse a Dios, cuando les estaba explicando acerca de quién era el Mesías, algunos de ellos empezaron a
a preguntarle si era el Mesías. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan. Y Juan dice, no, yo no soy el Mesías, sino que yo doy testimonio de la luz, doy testimonio del Mesías. Y más adelante, después de que Juan reconoce que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, no sé cuántos de ustedes están familiarizados, pero Juan fue el primero en hablar de Jesús como el Cordero. Hasta ese momento, en el pueblo de Israel, todos estaban acostumbrados al sistema sacrificial, ¿no? A adorar a través de los sacrificios y a presentar sacrificios como expiación por sus pecados. Pero en el momento en el que Juan entra en la escena, empieza él a anunciar al pueblo de Israel que iba a venir un cambio trascendental en la manera como ellos se conectaban con Dios. Y presenta a una persona como el Cordero, no solamente que quita el pecado de Israel, sino que quita el pecado del mundo. Y ya Juan estaba hablando acerca de que Jesús sería sacrificado, de que él sería ese sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, para que pudiéramos tener una relación directa con Dios, de acceso a su presencia. Y bueno, en medio de todo su ministerio, Juan habla del Mesías hasta el momento en el que Jesús viene para ser bautizado e inclusive Juan dice que él bautizaba con agua, pero el Mesías los iba a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Y estamos viendo un tiempo en esta temporada en el que nos estamos acercando a Pentecostés y muchos están orando por esto, por el derramar del Espíritu Santo, por un derramar del Espíritu Santo sin precedentes sobre las naciones de la tierra. Ya en el tiempo de la iglesia primera, en Pentecostés, Dios derramó de su Espíritu, ¿sí? Pero nosotros estamos creyendo que hay un cumplimiento para esta generación, para estos tiempos de ese derramar del Espíritu Santo prometido por Jesucristo. Ahora, para que nosotros como seres humanos seamos capaces de recibir el Espíritu Santo, se necesitaba que haya un sacrificio que nos limpiara de los pecados, porque Dios es un Dios santo y Él no podía habitar y morar en medio de un pueblo pecador. Entonces, Dios necesitaba limpiarnos de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos recibir del Espíritu Santo. Pero bueno, volviendo al ministerio de Juan. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan anuncia al Mesías, lo reconoce como el Cordero, dice, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y desde el momento en el que Él anuncia que Jesús era el Mesías, ¿qué sucede con el ministerio de Juan? Su ministerio de alguna manera empieza a decrecer en popularidad. Y vamos a ver lo que sucede en Juan 3, del 26 para adelante. Dice, entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Estaban teniendo un poco de celos de que estaban perdiendo gente y la gente se les estaba yendo a Jesús, ¿no? Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Vamos a hacer una pausa ahí. Entonces, a veces nosotros en la iglesia, ¿no? Cuando una persona a la que hemos discipulado, en la que hemos invertido nuestro tiempo, nuestro cariño, se va a otra congregación, ¿verdad? O se va a otra ciudad. Puede ser que es alguien en quien hemos invertido, pero de repente no es alguien que está en nuestra iglesia y no podemos contar con esa persona. A veces nos duele, ¿no? Nos cuesta. Y en este caso, eso es lo que estaba pasando con los discípulos de Juan. Y le dice, mira, todo lo que hemos invertido y todo lo que estábamos, el fruto que estábamos teniendo, ahorita se está yendo todo hacia el otro ministerio, hacia el ministerio de Jesús, ¿no? Y Juan ahí los pone en perspectiva y les dice, miren, yo les he dicho a ustedes que yo no soy el Mesías, sino que Él es el Mesías. Y aquí explica su corazón. En el versículo 29 dice, es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que tiene éxito me llena de alegría
y él debe tener cada vez más importancia y yo menos. En otras versiones dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces Juan dice, no se preocupen por mi ministerio. A mí no me importa tanto mi ministerio. Quiero que se den cuenta que mi ministerio se trataba de preparar el camino para él. Y además, tienen que saber que él es el novio. Y yo solamente soy el amigo del novio. Esa descripción que da Juan de sí mismo debería ser el corazón de todos nosotros como amigos del novio. Porque si bien somos la novia de Cristo, yo creo que todos los que están viendo este video saben que son la novia de Cristo, ¿no? Que Dios tiene un corazón de novio, un corazón lleno de amor que nos desea y anhela que podamos pasar una eternidad con Él. Anhela intimidad con nosotros. Este es el corazón de Dios y nos ha llamado a ser una novia para Él. Pero al mismo tiempo de que somos la novia, en el momento en el que nosotros ayudamos a otros a convertirse en la novia, ayudamos a otros a conocer a Jesús como el novio, ganamos el afecto de las personas para Jesús, nos convertimos también en amigos del novio. Y este tiene que ser el paradigma en el que operamos en cualquier cosa que hagamos, sea que profeticemos, sea que prediquemos, sea que pasemos tiempo con gente o sirvamos de alguna manera. Esta tiene que ser la motivación y el corazón que nos mueve a hacer todas estas cosas. Por decir, cuando alguien está dando una palabra profética, la idea, ¿no? Si yo estoy dando una palabra profética, no es que la persona a la que le estoy dando la palabra profética piense que yo soy la súper ungida, ¿no? Y de repente me admire y me quiera más. La idea es que cuando doy una palabra profética, la persona que ha recibido la palabra profética se enamore más de Jesús, tenga un corazón más enfocado en Jesús y no esté tan impresionado conmigo, sino impresionado con Jesús que conoce su corazón y que le anhela. Eso a nivel de palabras proféticas como de predicación. Hoy en día, ¿no? En muchos años que algunos están en la iglesia, se han podido dar cuenta de que a veces hay personas que tienen X o Z ministerio, ¿sí? Pero que ellos resplandecen tanto que al final ellos se vuelven el centro de la atención y de la admiración de las personas. La idea como amigos del novio es estar dispuestos a que nosotros menguemos para que Jesús crezca. No nos importa ser el centro de la atención. No hacemos las cosas que hacemos, sea servir, predicar, limpiar, lo que sea que hagamos. No lo hacemos para nosotros recibir el agradecimiento, la honra y el amor de las personas. Lo hacemos porque Jesús es digno de que Él reciba el amor y el enfoque del corazón de las personas. Entonces, Juan estaba explicando la motivación de su corazón. Cuando el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, ¿no? Todavía Jesús no había venido, ¿no? Estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando a un rey que les iba a traer liberación. Y es verdad, Jesús es un rey. Él es el juez, pero Él es el novio. Y cuando entendemos su corazón de novio y sabemos que lo mueve es el amor, eso es lo que cambia dentro de nosotros nuestra perspectiva de por qué es necesario que Él regrese y por qué es necesario preparar una novia. Dios está levantando una generación que, al igual que Juan el Bautista preparó la primera venida de Jesús, preparó el camino para la primera venida de Jesús, esta generación va a preparar el camino para cuando Jesús regrese. Y en muchas ocasiones, ¿no? Cuando se habló de Juan y cuando Juan habló de sí mismo, él habló haciendo referencia a un pasaje que se encuentra en Isaías 40. Les voy a leer este pasaje, diferentes pasajes. Uno está en Marcos 1, del 2 al 4. Dice, tal como el profeta Isaías había escrito, mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Abran camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada
para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonados. Y después, más adelante, en Juan 1, del 19 al 34, tal vez no vamos a leer todo para que no se vuelva tan largo, pero aquí está Juan diciendo, este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes, ayudantes del templo, desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Y bueno, aquí es la porción en la que les comento que si siguen leyendo hasta el versículo 34 van a darse cuenta que el testimonio que dio Juan de Jesús es que Jesús era el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero para entender el contexto del mensaje de Juan el Bautista y su ministerio de preparar la primera venida de Jesús, nos vamos a ir a Isaías 40, que este es el pasaje que tanto Juan, cuando habló de sí mismo, citó, como los otros evangelios citan al hacer referencia al ministerio de Juan. Aquí en Isaías 40, miren, comienza diciendo, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto. Para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Entonces el contexto en el que esta voz iba a clamar en el desierto era que iba a traer consuelo, si se dan cuenta. O sea, Isaías comienza mencionando, consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen con cariño al corazón de Jerusalén. Entonces, quiero hablarles de dos dimensiones del mensaje de Juan el Bautista. La primera dimensión era que era un mensaje de consuelo. Y no sé cuántos de ustedes se acuerdan de este pasaje en el que Pablo habla de que nosotros consolamos porque hemos recibido el consuelo de Dios. ¿Sí? Entonces, la manera como nosotros traemos consuelo a otros es porque nosotros mismos, cuando hemos pasado por ciertas circunstancias, hemos recibido ya el consuelo de Dios, lo hemos experimentado y podemos dar de lo que ya hemos vivido con el Señor. Ahora, a mí me llama mucho la atención cómo aquí en Isaías 40 habla dos veces, dice consuelen, consuelen. Es como que hay una doble dimensión del consuelo. Y la manera como yo entiendo esto es que Dios nos consuela y nos perdona de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cómo nos consuela? Viniendo a nosotros. Pero el consuelo es un consuelo que tiene, si se puede decir, un doble cumplimiento. Cuando Jesús vino la primera vez, era parte del consuelo. Conocer la primera venida de Jesús, lo que Él logró por nosotros en la cruz, cómo entregó su vida. Esto ya trae consuelo a nuestros corazones. ¿Se imaginan lo que sería de nuestras vidas sin conocer el amor de Cristo a través de la cruz, a través de la redención que Él nos ha dado? Y entonces recibimos el consuelo del Señor a través de conocer su primera venida. Pero hay una porción del consuelo de Dios que está simplemente conectada a su segunda venida. Y cuando somos precursores, cuando cargamos este mensaje de los amigos del novio, cuando lo que queremos es preparar a una novia para Jesucristo, que es el novio, tenemos que entender ambas dimensiones del consuelo. Muchas personas hoy en día, en su predicación, en lo único que se enfocan es en la primera venida de Jesús, en lo que Jesús logró en su primera venida. Y eso es parte fundamental del mensaje que tenemos. O sea, tenemos que hablar de lo que sucedió cuando Jesús vino, cuando se hizo uno de nosotros, se hizo hombre. Dice la palabra que se identificó a tal punto con nosotros que ahora puede ser un sumo sacerdote que fue tentado en todo y que
intercede a favor de nosotros. Entendemos la primera venida y nuestros corazones reciben consuelo. Cuando sabemos, ay, el momento que me arrepiento y puedo conocer a Jesús como mi Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita mi pecado. A través de su sangre, Él me ha lavado, me ha limpiado, me ha redimido. Cuando entendemos la primera venida, entonces nuestras vidas cobran mucho mayor sentido. Tenemos acceso a la presencia de Dios y disfrutamos de esta redención. Pero de alguna manera, la película no está completa hasta que entendemos también la segunda venida. Y esto es parte del mensaje de los precursores, de los que son amigos del novio. Aquellos que preparan la venida de Jesús, preparan a las naciones para la segunda venida de Jesús. Entonces, un prototipo de estos precursores que Dios va a levantar de esta generación es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él trajo un mensaje de consuelo, pero parte de su mensaje, y lo vamos a ver ahora, es que él podía decir, hay perdón para los pecados. y aquí habla claramente, dicen, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. ¿Qué es lo más triste, por ejemplo, con el pueblo de Israel hasta el día de hoy y que Pablo lo explica en el libro de Romanos? Es que ellos están tratando de ser salvos o de ser justificados a través de sus obras. Pero aquí en Isaías 40 dice, díganle que su lucha ha terminado. O sea, no se trata ya de lo que nosotros podemos hacer para ser salvos, lo que nosotros podemos hacer para ser santos, sino se trata de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que podemos descansar en su obra redentora que nos transforma. Ahora, el mensaje de Juan traía consuelo, ¿no? El consuelo era, el Mesías está aquí. Y Él es el Cordero que va a quitar todos sus pecados. Pero no solamente su mensaje era un mensaje de consuelo, sino que su mensaje era un mensaje también que llamaba a la gente al arrepentimiento. Y para entender esto, vamos a leer Lucas. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, el capítulo 3, vamos a leerlo desde el versículo 2. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios, para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Y vamos a saltarnos hasta el versículo 7. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan le contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua,
pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes, con Herodías, la esposa de su hermano, así que Herodes lo metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Entonces, ¿cómo era el mensaje de Juan el Bautista? Vamos a entender un poquito del mensaje de Juan el Bautista. En primer lugar, el mensaje de Juan era un mensaje que era directo, ¿no? Estaba llamando a las personas a arrepentirse, a cambiar de vida, y les decía que sus vidas tenían que mostrar un verdadero arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. No era solamente sentirse mal por su pecado, sino que además de dar un mensaje directo y claro, sin áreas grises, ¿no? Juan les habla de una manera práctica. A los soldados les dice qué representaba que se arrepientan. A los publicanos o recaudadores de impuestos les dice qué representaba para ellos arrepentirse, ¿no? Y es parte del mensaje que nosotros tenemos que tener, ¿no? Vivimos en un tiempo que la verdad que la manera como nos comunicamos los seres humanos ya tiene que ser todo políticamente correcto. No puedes decir nada que ofenda a nadie. Tienes que ser extremadamente cuidadoso cómo usas tus palabras. Y de alguna manera, aunque sí tenemos que tener mucho tacto y mucho tino como decimos las cosas, necesitamos ser personas que proclamamos la verdad sin temor al hombre. Juan era un hombre que no tenía temor al hombre a tal punto que le dijo a Herodes, que era el rey, que lo que él estaba haciendo era pecado, ¿no? En ese tiempo es como que vivimos en una generación donde todo se ha vuelto muy relativo, no hay absolutos. Y si siquiera tú dijeras que algo es un pecado, eres la persona más ridícula del mundo, ¿no? Porque vivimos en una generación donde el humanismo ha cubierto ya tanto los diferentes continentes que hemos llegado a pensar que el ser humano es bueno y que no necesita arrepentirse, ¿no? Pero así como Dios envió a Juan el Bautista en su tiempo, en esa generación, Dios está levantando una generación en este tiempo que va a tener más temor de Dios que de los hombres y que va a estar dispuesto a llamar a la gente a arrepentirse y va a dar un mensaje claro. Mi oración para ustedes ahí en Cali es que Dios les dé un mensaje claro para la gente de Cali, que ustedes puedan hablar con ellos y llevar a las personas a volverse al Señor. Esta temporada de crisis es una temporada, yo creo que la gente, con todo lo que ha pasado, no solamente a nivel de la salud, sino aún de la economía, de todo lo que está afectando las diferentes esferas de nuestra vida, muchos se han preguntado si estamos viviendo en tiempos finales. Muchos se han preguntado qué es lo que Dios quiere que hagamos. Hay gente que sin conocer a Jesús o personas que estaban tal vez tibias han empezado a decir no tengo que buscar a Dios de nuevo. Quiero animarles a ustedes ahí en Cali que esta temporada le pidan al Señor que así como la palabra de Dios vino a Juan en el desierto, que la palabra de Dios venga a ustedes, que el Señor los equipe para poder hablar algo que tenga trascendencia y tenga significado para esta generación, que tenga claridad y también tenga este aspecto práctico. Y eso es algo que ha admirado mucho de Harold, como en su ámbito de trabajo, siendo doctor, él ha podido muchas veces alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio. Y este es el llamado que tenemos todos nosotros como amigos del novio. Si amamos al novio, queremos preparar una novia para él, queremos preparar a gente que ame su regreso. A veces las personas tienen una idea equivocada de la venida de Jesús. Muchos ni siquiera quieren que Él regrese porque
asocian la venida de Jesús simplemente con las plagas, con las catástrofes mundiales. Y la verdad que este es un tiempo más bien para anunciar al novio, para decir, no, Dios va a desatar de sus juicios. Esto era parte de la predicación de Juan el Bautista, ¿no? O sea, el hacha ya está puesta en la raíz. Entonces, no hay mucho tiempo para que la gente se arrepiente y hay que ser claros y decirle, mira, este es un tiempo para volvernos a Dios, para reconocer quién es Él. Él es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados, pero para eso necesitamos reconocer que somos pecadores, ¿no? Y mi oración es que el Espíritu Santo, como ungió a Juan el Bautista, nos unja a nosotros para ser estos amigos, estas personas que tienen este mensaje claro, que no tenemos temor a los hombres, que tenemos temor a Dios y que decimos lo que Él quiere que digamos. Vamos a hablar, además de lo que ya hemos comentado acerca de Juan el Bautista, de dos pasajes más. Uno se encuentra en Lucas 5, de 33 al 39, y dice, y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y derramará y se derramará y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie después de beber el vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Entonces, vienen algunas personas y le preguntan a Jesús, ¿por qué los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y oran, y tus discípulos se dedican a comer? Y básicamente ellos estaban diciendo, Jesús, tus discípulos no parecieran suficientemente espirituales, ¿no? Y porque los estaban comparando a lo que hacían los fariseos y a lo que hacían los discípulos de Juan. Pero Jesús responde algo bien, bien especial aquí, que nos da entendimiento de su corazón y de la temporada que estamos viviendo. Él dice, ¿acaso pueden ayunar los amigos del novio cuando el novio está con ellos? Pero cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Jesús estaba diciendo, bueno, yo soy el novio, yo soy el Mesías y yo soy el novio. Y yo he venido y me he manifestado esa primera vez, y ellos están celebrando que yo estoy con ellos esta temporada, están disfrutando que yo estoy aquí en la tierra. Pero va a llegar un momento en el que yo voy a ser quitado, que es cuando Jesús ascendería al cielo después de morir y de resucitar, que ellos empezarían a ayunar. Jesús dijo, cuando yo sea quitado, cuando el novio sea quitado, ellos ayunarán. Y estaba hablando de que sus discípulos, como amigos del novio, no solamente iban a orar y ayunar para marcar una casilla dentro de los requerimientos espirituales o religiosos de esa generación, sino que ellos iban a ayunar y orar porque iban a ser movidos por el anhelo de que Jesús regrese. Y Dios está levantando gente como Juan el Bautista, que va a tener un mensaje claro en esta temporada, que vamos a hablar del novio, que vamos a ganar el afecto de las personas para Jesús, que vamos a preparar una novia, que vamos a llevar a la gente a arrepentimiento, que vamos a traer consuelo. Este es un tiempo en el que la gente necesita consuelo. Y solamente vamos a poder dar consuelo si nosotros hemos recibido ese consuelo del Señor. Pero en medio de todo esto, vamos a también a ayunar y vamos a orar, porque vamos a anhelar que Jesús regrese. No vamos a ayunar y orar simplemente porque tenemos temor de la situación económica o temor del nuevo orden mundial, sino vamos a ayunar y orar porque vamos a anhelar que Jesús regrese. Vamos a reconocer lo que necesitamos es a Jesús, es más de Jesús. Es bien interesante cómo Jesús cambia
la perspectiva de por qué ayunar y orar en este pasaje. Y después les habla a estas personas y les dice, miren, les da dos ilustraciones. Les dice, uno a veces está tan aferrado a una prenda de vestir que está dispuesto a arruinar una nueva prenda de vestir con tal de ponerle un parche a algo viejo que uno ya tiene que desecharlo. Y a veces es como que nosotros nos aferramos a formas, nos aferramos a moveres de Dios, nos aferramos a ciertas dinámicas a las que nos hemos acostumbrado tal vez en nuestro caminar con Dios, pero a veces cuando Dios trae algo nuevo, Dios dice, tienes que estar listo, no solamente para tomar un parche y tratar de pegarlo en lo antiguo que tú tenías, sino a que el Señor te cambie por completo tus estructuras, te cambie por completo la manera como Él se está manifestando. Yo pienso que con esto que estamos viendo del coronavirus, tenemos este desafío de reconocer que Dios está trayendo un mover sin precedentes. Es algo que no ha sucedido antes. Y nuestras estructuras, nuestra manera de pensar, de hacer las cosas que han funcionado hasta ahora, ya han cumplido su tiempo. Y este es un tiempo en el que tenemos que ser estos odres nuevos que están dispuestos para recibir ese vino nuevo que el Señor quiere derramar, ese mover del Espíritu que Dios quiere traer. Me encanta que Juan el Bautista, por ejemplo, era un hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dios quiere levantar una generación que opera de esa manera, llena del Espíritu. El testimonio de Jesús acerca de Juan el Bautista era que Juan el Bautista era una lámpara que ardía y que brillaba. Y Dios nos está llamando a hacer esas lámparas. Pero la manera como vamos a brillar en este tiempo de tanta oscuridad es que vamos a estar ardiendo en el Espíritu Santo, en el fuego de amor por Jesús. Este es el llamado que tenemos. La única manera de ser luz en esta temporada es que realmente seamos encendidos en amor por el novio, en anhelo por el novio. Y yo quiero animarte, tal vez ya has estado ayunando, tal vez ya has estado orando, y has estado orando porque Dios cambie la situación, porque Dios sane a la gente que esté enferma. Y está súper bien que hayas estado orando y ayunando por esto, pero quiero animarte a que en ese tiempo no solamente ayunes porque la situación cambie y porque volvamos a la normalidad, sino que ayunemos para que el Señor nos transforme a nosotros, cambie lo que quiera cambiar en nuestras vidas y nos prepare para su venida. Ayuna para crecer en anhelo por Jesús. No sé cuántos de ustedes han crecido en anhelo por Él y por su regreso en esta temporada, pero estamos viviendo una oportunidad ahorita para crecer en ese sentido. Hay un pasaje que está en Ageo 2, donde Dios dice que Él va a sacudir los cielos y va a sacudir también la tierra, y que cuando Él sacuda los cielos y la tierra, va a venir el deseado de las naciones. Y algo que el Señor a mí me ha mostrado y quiero compartirlo contigo es que en medio de todos estos sacudones que estamos viviendo, porque no es solo el coronavirus, el año pasado hemos vivido todos los conflictos sociales que han habido en varios de los países en Latinoamérica, ¿se acuerdan? Y bueno, ahora estamos viviendo esta situación del coronavirus, pero no es el último sacudón, sino que van a venir más sacudones, más sacudones. Pero en medio de estos sacudones, ¿cuál es el propósito de Dios? Es preparar a las naciones para que Jesús regrese. Y parte de preparar a las naciones es despertar en nosotros el deseo por que Él regrese. Y que Jesús pueda volver como el deseado de las naciones. Ahora, para que nosotros podamos llevar a otros, a nuestras familias, a nuestras ciudades, a nuestras naciones, a anhelar el deseo, el regreso de Jesús, nosotros primero tenemos que llegar a ese punto de estar anhelándolo por completo. Por eso quiero animarte, que ayunemos, que oremos en esta temporada, que nos volvamos a Dios, que si de alguna manera estábamos tan metidos en nuestra vida cotidiana y nos habíamos olvidado de la importancia que tiene que Jesús regrese, que en este tiempo empecemos a ayunar y decirle, Dios, anhelamos tu regreso, necesitamos que tú regreses. Dios, queremos convertirnos en esa voz que clama por tu regreso, que prepara el camino para ti, que prepara a las personas, que lleva a las personas a anhelar que tú regreses, que prepara una novia enamorada, una iglesia que tiene intimidad contigo, que tú empieces a pedirle a Dios que te dé la gracia para traer consuelo a partir del consuelo que has recibido de Él, que te lleve a otro, la gracia de llevar a otros a arrepentimiento. Dice la Biblia que cuando
Juan predicaba, la gente preguntaba y le decía, ¿qué debemos hacer? Lo mismo pasó con Pedro, cuando Pedro fue lleno del Espíritu y empezó a predicar, la gente se acercó y dijo, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y mi oración es que Dios te dé la oportunidad de dar una respuesta clara en ese momento, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, traiga tal convicción de pecado a las personas cuando tú estés hablando con ellos, que los lleve a arrepentimiento y que tú te conviertas en este amigo del novio, en ese precursor. Quiero leerte un último pasaje que habla de Pablo como un amigo del novio. 2 Corintios 11:2 dice, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Entonces, Pablo está describiendo que su ministerio, que fue enseñar, predicar el evangelio, discipular a las personas, básicamente se resumía en que él estaba preparando una novia para Jesús. Y que lo que él más quería es que el enfoque del corazón de esta novia no se desvíe hacia otras cosas, que se quede con Jesús, que no sea corrompida, esa sencillez y simpleza de devoción a Cristo. Y en esta temporada quiero animarte a que nosotros como Pablo, nosotros como los discípulos que eran llamados a ser amigos del novio, preparemos a otros para el regreso de Jesús, anhelemos el regreso de Jesús, hablemos de su primera venida, pero hablemos también de su segunda venida y cómo necesitamos estar listos para cuando Jesús regrese. Así que, ¿qué les parece si oramos y cerramos aquí? Señor, te doy gracias por toda tu iglesia en Cali. Gracias por cada uno de los que es parte de tu novia. Gracias porque tú estás levantando a personas como Juan el Bautista, llenos de tu Espíritu Santo en este tiempo, para poder proclamar el reino, para llevar a la gente a arrepentimiento, para llevarles consuelo en medio de este tiempo de desesperación y para anunciar que tú vas a volver, Jesús, que estás volviendo pronto. Dios, te pido que por medio de tu Espíritu Santo nos habilites con entendimiento de las Escrituras, que así como vino tu palabra a Juan en el desierto, venga tu palabra a nosotros y que podamos hablar de lo que escuchamos de parte de ti. Dios, te pido, haz tu obra sobrenatural en medio de nosotros y habilítanos para caminar en este llamado, en este ministerio de amigos del novio. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pido por cada persona que está viviendo circunstancias difíciles. Oro por aquellos que están viviendo una situación apretada en cuanto a lo económico y no saben qué van a hacer con sus negocios. Oro porque reciban hoy día de tu consuelo y que tú los habilites para ser estos puentes de conexión con tu corazón para otros. Que así como ellos reciben tu consuelo, tu ánimo, el ánimo del cielo, a través de la revelación, no solo de tu primera venida, pero de tu segunda venida, que ellos puedan volverse estos canales que transmiten este ánimo, este consuelo a otras personas en desesperación. Gracias te doy, Señor, por el corazón que les has dado a mis hermanos en Cali. Dios, te pido, levanta a muchos amigos del novio del medio de ellos. Dales la unción de tu Espíritu, Señor. Dales la revelación del Cordero. Haz tu obra perfecta en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Les mando un abrazo. Espero que todos se encuentren bien. Y pues estamos en contacto.